Reciban todos un cordial saludo. Con esta conferencia damos inicio al curso básico de inmunología, en donde en el transcurso de 16 semanas ustedes van a ser capaces no solo de conocer cada uno de los componentes celulares y moleculares del sistema inmune, sino lo que creo más valioso, van a ser capaces de integrar toda esa información y ponerla en el contexto de diferentes enfermedades, que es lo que va a ocurrir fundamentalmente en la segunda mitad del curso. Aprender de inmunología para personas que se están preparando en el campo de la salud es muy importante, ha sido muy valioso las últimas décadas por la cantidad de información que se ha acumulado alrededor de cómo funciona el sistema inmune, cuáles son sus acciones fundamentales, sus componentes. Sin embargo, en la actualidad este conocimiento recobra un valor muy significativo por la situación de pandemia que estamos viviendo producto de la situación de infección con el coronavirus SARS-CoV-2. Y es que resulta que conocer cómo el sistema inmune reacciona ante la presencia de un virus es muy importante, sobre todo para diseñar estrategias que permitan limitar la infección, o sea, inmunizar a la población, pero también diseñar estrategias de terapia para manejar el curso clínico de la enfermedad COVID-19 en los pacientes infectados. Por lo tanto, repito, más allá del valor que sin duda ha tenido la inmunología en los últimos años, los últimos 20 años fundamentalmente, sin contar, por supuesto, todo el desarrollo de la vacunología, que tiene mucho más tiempo, pues repito, a pesar de toda esa importancia, hoy esta asignatura recobra un valor fundamental. Lo único que les puedo pedir es que se abrochen los cinturones, reclinen sus asientos y disfruten este viaje de 16 semanas en la cual los docentes de la asignatura, yo fundamentalmente en la actividad teórica y el resto de los profesores en la actividad de seminario, vamos a motivarlos, vamos a incentivarlos, vamos a transmitirle la pasión que tenemos por este mundo de la inmunología, que les aseguro que es muy, muy interesante, aunque puede resultar complejo por la cantidad de información que le vamos a brindar, pero estén seguros que vamos a apoyarlo con el desarrollo de la asignatura y la adquisición de los conocimientos más significativos. Y en este sentido, y ya estoy dando un dato muy concreto, en este sentido de los conocimientos más significativos de cada uno de los temas, les hago notar que a partir de la segunda semana verán que cada presentación inicia con un resumen de las ideas más importantes que se vieron en la sesión anterior. O sea, es un resumen que no los vamos a comentar para ganar tiempo, pero van a tenerlos ustedes cada una de las semanas. De manera que cuando llegue el examen parcial tendrán resumidos en un grupo de 10 o 15 láminas todas las ideas fundamentales que se trataron a lo largo de la primera unidad del curso, lo mismo con la segunda unidad. Por supuesto, en la conferencia número 6 van a tener el resumen de lo que vimos en la conferencia 5 y al final van a tener el resumen de lo que se vea en la propia conferencia 6. Ahí van a tener dos resúmenes para que logren compendiar toda esa información antes del examen parcial. Y fíjense, el objetivo de hacer esto no es solo que ustedes estudien para el examen, sino sobre todo, repito, que ustedes logren condensar, que ustedes tengan lo más condensada posible la información, los conocimientos más valiosos que vamos a transmitirles a ustedes en cada una de las actividades. Entonces, disfruten el curso, estamos en contacto por todos los canales que existen para el intercambio entre ustedes y nosotros los docentes y bueno, comenzamos hablando de inmunología en este. Y fíjense si este curso es interesante, que la primera imagen que les proyecto no tiene nada que ver con inmunología. Les estoy proyectando la imagen de una famosísima actriz de Hollywood que se ha ganado varios premios Oscars, que ha tenido innumerables nominaciones y que la estoy trayendo a colación en este curso de inmunología, a pesar de que sospecho que Meryl Streep no tiene ni la menor idea de qué cosa es el sistema inmune y cómo funciona.
Ella tal vez ahora en el contexto de la pandemia se ha acercado a algunos términos de la respuesta inmune, tal vez ha escuchado hablar de anticuerpos, seguramente ha escuchado hablar durante muchos años de vacuna, porque la vacunación ha estado entre nosotros como una valiosísima estrategia en salud pública. De hecho, a mi juicio, es lo mejor que han hecho los inmunólogos. Y hasta ahí se queda Meryl Streep. Tal vez a ella le pase como las abuelas en Cuba, que le dicen a las madres: pongan a los niños en el piso para que cojan anticuerpos, sin tener la menor idea qué cosa es un anticuerpo, por supuesto, pero las abuelas tienen esa referencia de que cuando uno interactúa con el ambiente, pues desarrolla algo en su organismo que se llama anticuerpo y que para algo servirá. Dicho esto, ustedes dirán, bueno, entonces ¿para qué el profe pone la foto de Meryl Streep? Bueno, pongo la foto porque aunque ella no sepa absolutamente nada de inmunología, lo que sí sabe hacer de manera espectacular es desarrollar diversos papeles que le han dado todos los lauros que ustedes conocen por su trabajo, los Oscars, etcétera, y todos los premios que ha recibido. Resulta que Meryl Streep tiene la capacidad de desdoblarse y de desarrollar diversos personajes. Sin embargo, para que esto sea posible, Meryl Streep necesita algo muy importante. Necesita un guión. Necesita tener frente a ella una historia en que basarse para desarrollar cada uno de los personajes. Y resulta que el sistema inmune hace esencialmente lo mismo que Meryl Streep. Los actores del sistema inmune, actores moleculares y actores celulares del sistema inmune que ustedes van a ir conociendo a lo largo del curso, también tienen la capacidad de desdoblarse y de desarrollar diversas funciones en dependencia de un guión. ¿Quién ha escrito ese guión por el cual esos actores del sistema inmune se guían para desarrollar sus personajes? Pues lo ha escrito la evolución. La evolución de nuestra especie ha escrito un guión que es seguido al pie de la letra por los actores del sistema inmune, células y moléculas que de manera coordinada trabajan para lograr una maravillosa puesta en escena, que es lo que en definitiva necesitamos que nuestro sistema inmune haga. Que cada uno de los actores, al igual que sucede en una película o en una serie, desarrollen sus personajes de manera adecuada y trabajen de manera coordinada para que la puesta en escena sea lo mejor posible. Resulta que en el sistema inmune esos actores se agrupan en dos grandes compañías de teatro. Una compañía que se llama Sistema Inmune Innato y otra compañía de teatro que se llama Sistema Inmune Adaptativo o Adquirido. Estas dos compañías de teatro tienen actores diferentes, interpretan el guión de la evolución de manera diferente, ensayan incluso en zonas diferentes del organismo, pero lo más importante es que a la hora de interpretar la puesta en escena, lo hacen todos de manera coordinada. ¿Está bien? Es importante además hacer notar que al igual que sucede con algunas películas, telenovelas o series, la obra del sistema inmunológico es una obra de tipo coral. No sé si conocen ese término, no soy un experto en el tema, ni mucho menos, pero lo he oído mencionar. Una obra coral es aquella en la que no hay un actor protagónico, sino que dependiendo de las circunstancias, dependiendo del capítulo de la serie que se trate o de la telenovela, los diferentes actores juegan roles protagónicos. Lo mismo sucede con el sistema inmune, en dependencia del contexto en donde se encuentre el sistema inmune, el contexto que haga funcionar al sistema inmune y cumplir su rol fundamental que veremos en la lámina siguiente, ese contexto determina que uno u otro actor del sistema inmune gane protagonismo. Por lo tanto, aunque yo a veces me van a escuchar decir tal célula o tal molécula es muy importante, realmente eso aplica para todas. Todas las células y moléculas del sistema inmune son importantes y el éxito de esta puesta en escena está en la labor coordinada de todos esos actores celulares y moleculares.
Pero resulta que, como también sucede con los actores, determinadas circunstancias pueden llevar a que el sistema inmune tenga una actividad nociva para el organismo, o sea, que la función del sistema inmune provoque alteraciones en el organismo, en determinados tejidos, que en algunos casos pueden incluso, en situaciones extremas, dar al traste con la vida de los pacientes. Y ese es el caso de lo que sucede con actores tan maravillosos como Jack Nicholson, que también es experto en desarrollar personajes amorosos y personajes tan tenebrosos como el que desarrolló en la película El Resplandor. Por lo tanto, el sistema inmune en su interpretación del guión, en esa puesta en escena, en ocasiones por determinadas circunstancias, implementa mecanismos o desarrolla eventos que son nocivos para el organismo y que pueden dañar a los diferentes tejidos del organismo. Y así vamos a interpretar al sistema inmune. Repito, nadie es más importante que el otro, y como sucede cuando los actores ganan el premio Nobel, el Oscar, no el Nobel, el Oscar, cuando ganan el Oscar, pues los actores siempre hacen un reconocimiento a los luminotécnicos, a los camarógrafos, a las personas encargadas del vestuario, del maquillaje. Lo mismo sucede. O sea, por más importante que resulte un actor del sistema inmune, el resto de los componentes es determinante para que la puesta en escena sea efectiva y se logre cumplir la función fundamental del sistema inmune, que la veremos a continuación. Si hablásemos de la función fundamental del sistema inmune, sin duda se definiría como aquella capacidad de mantener y restablecer la homeostasis de los tejidos. Hay una disquisición importante que debemos hacer. Si bien es cierto, y es además un concepto que viene acuñado desde hace alrededor de 100 años, que el sistema inmunológico esencialmente tiene la habilidad especial de discriminar entre aquellos componentes moleculares propios y ajenos al organismo, ciertamente en las últimas 2 décadas ha habido una evolución conceptual, de tal manera que ahora la función fundamental del sistema inmune, esa capacidad de mantener y restablecer la homeostasis de los tejidos, está basada no tanto en la discriminación entre lo propio y lo ajeno, sino sobre todo, y lo que es más valioso, en la discriminación entre aquello que es inocuo y peligroso. En otras palabras, aquellos componentes propios de nuestro organismo que por determinadas circunstancias generan señales de peligro o alteran la homeostasis de los tejidos, son reconocidos por el sistema inmune y este reacciona ante esta condición. Y en este sentido, el ejemplo más ilustrativo, y lo habíamos comentado en la presentación en la primera semana, es la comparación que se puede hacer en la reactividad del sistema inmune frente a la microbiota y a las neoplasias o células tumorales. ¿En qué sentido? La microbiota son miles de millones de bacterias que conviven con nosotros, que han coevolucionado con nuestra especie y que en consecuencia, aunque no son células de mamíferos, son toleradas por el sistema inmunológico. De hecho, más adelante veremos el valor que tiene la microbiota como barrera de protección para nuestro organismo, e incluso discutirán en un seminario o revisarán en un seminario la influencia que tiene la microbiota en la regulación de la respuesta inmune, de tal manera que se trata de miles de bacterias, o sea, de células no propias, que sin embargo el sistema inmune no reacciona contra ellas, pues la evolución ha demostrado que son inocuas, y de hecho hay una relación simbiótica que permite la convivencia, digamos, entre los componentes del sistema inmune y estas bacterias. Del otro lado están las células tumorales, que son células propias. Sin embargo, su proliferación y el desarrollo de los tumores genera perturbaciones o alteraciones en la homeostasis de los tejidos que constituyen señales de peligro para el sistema inmunológico, de tal manera que estudiaremos en este mismo curso cómo el sistema inmune es capaz de reaccionar contra las células tumorales a pesar de que se trata de células propias. Ahora, ¿qué capacidad tiene el sistema inmune de discriminar lo propio y lo ajeno, o como decía, lo inocuo o lo peligroso? Bueno, esa capacidad está dada por una serie de características que aparecen listadas en esta lámina.
En primer lugar, la capacidad que tiene el sistema inmune de reconocer estructuras moleculares. O sea, cuando se habla de manera coloquial, uno a veces dice, bueno, el sistema inmune reacciona contra virus, bacterias, parásitos. Efectivamente, eso es verdad. Pero si vamos al detalle de esa reacción, realmente el sistema inmune contra lo que está reaccionando, respondiendo, es contra moléculas que forman parte de esos virus, bacterias, parásitos, etcétera. O sea que el sistema inmune tiene una serie de receptores que iremos estudiando a lo largo del curso y que permiten reconocer estructuras moleculares en esos elementos patogénicos o en esas condiciones de peligro. Asimismo, hay una llamada distribución geográfica de los componentes del sistema inmune, o sea, los órganos del sistema inmunológico, las agrupaciones de células del sistema inmune se encuentran ubicadas en regiones estratégicas, digamos. ¿Quién ha fijado cuáles son esos sitios estratégicos? Precisamente la evolución, esa que, como yo mencionaba, escribe el guión que permite al sistema inmune reaccionar contra esas condiciones peligrosas. De tal manera que, como veremos en esta propia clase, los órganos linfoides, especialmente secundarios, así como los tejidos linfoides asociados a mucosas, se encuentran ubicados en aquellos sitios del organismo que con más probabilidad estarán en contacto con situaciones peligrosas o con microbios patogénicos. Asimismo, el sistema inmune tiene diversos mecanismos efectores que activa en dependencia de cuál es la condición de peligro. Digámoslo así, es como si ante determinada condición de peligro, algunos actores pasaran a ser protagónicos y otros secundarios. La obra que monta el sistema inmune es como se da en llamar una obra coral, que significa en principio nadie es protagónico. Ese protagonismo se gana en dependencia de cuál es la condición peligrosa. Es como si usted viera un capítulo diferente cada día de una telenovela y cada día en esa telenovela, en dependencia de la circunstancia que se desarrolla, uno u otro actor pasa a ser protagónico. Y de alguna manera esa es la realidad que se establece en el sistema inmune y con los mecanismos efectores que éste es capaz de desarrollar. Otra cualidad muy valiosa del sistema inmune es su capacidad de aprendizaje. Y cuando hablamos de aprendizaje, ese aprendizaje es a dos niveles. Primero, el aprendizaje filogenético, ¿qué significa? Aquel aprendizaje que nuestro sistema inmune ha adquirido con la evolución y que es propio de nuestra especie. No importa dónde vivamos cada uno de nosotros, de qué territorio vengamos o de qué país o qué cultura tengamos, no importa. Nuestro sistema inmune ha tenido un aprendizaje de especie y como especie somos capaces de reaccionar ante determinadas condiciones peligrosas. Como especie somos capaces de reaccionar contra el coronavirus SARS-CoV-2. Cada uno de nosotros tendrá una respuesta diferente, pero sin duda, como especie, reconocemos que ahí hay una condición peligrosa. Y ahí entonces viene el segundo elemento, que es el aprendizaje ontogénico, el aprendizaje de cada individuo. Aquellos individuos que estén en contacto con el SARS-CoV-2 o con una bacteria u otro virus o un parásito determinado, tendrán una respuesta de aprendizaje, o sea, aprenderán de ese primer contacto y en una segunda interacción con esa misma situación, la respuesta tendrá una calidad superior y será cuantitativamente superior. Ese es un concepto importante, esa memoria evolutiva y la memoria de cada uno de los individuos es un concepto importante y una cualidad muy valiosa del sistema inmune y que por supuesto tiene un impacto práctico extremadamente importante y se refiere al uso de la memoria inmunológica en la protección de enfermedades infecciosas con vacunas, por ejemplo, que es una estrategia que ahora está muy activa y que involucra a muchos investigadores precisamente como parte del combate contra la condición epidémica con el nuevo coronavirus. Y por último, no menos importante y que a veces se deja un poco de lado, es el valor que tiene el control de la respuesta inmune. O sea, es muy importante que la magnitud de la respuesta del sistema inmunológico, el tiempo que dure esa respuesta y la contracción de la respuesta tenga lugar. La respuesta inmune es esencialmente aguda. Inicia
llega a un máximo de actividad y se contrae, se apaga. De no haber una adecuada contracción de la respuesta inmune, se puede presentar una condición de inflamación crónica, de respuesta inmune, que a la larga genera daños para el organismo. Hay una inmunopatología. Y de hecho, en los pacientes con coronavirus, aquellos pacientes que llegan a una condición de gravedad extrema, algunos de los cuales lamentablemente fallecen, se ha demostrado precisamente que lo que ocurre en esos pacientes es un estado inflamatorio crónico que se desata como respuesta al proceso infeccioso y que termina a la larga dañando a los tejidos del organismo y generando, repito, ese nivel de gravedad que hemos escuchado para esta condición. De fallar estos elementos, como he mencionado, de haber algún daño en alguno de estas cualidades del sistema inmune, pues se desarrollan, como mencioné anteriormente, diferentes inmunopatologías. No solo desde el punto de vista de la hiperreactividad, que son los ejemplos que he mencionado, sino al revés. Hay pacientes, y eso también es contenido de este curso, que tienen deficiencias en algunos de estos componentes que mencioné y desarrollan esta condición de inmunodeficiencia, ya bien sea primaria, o sea, genéticamente codificada, o inmunodeficiencia secundaria a partir de sus estilos de vida o determinados procesos infecciosos, etc. Reitero, ese también será contenido de la segunda unidad de este curso, que está centrada en algunas condiciones de patologías relacionadas con la actividad del sistema inmune. Digamos que si quisiéramos ordenar nuestra mente alrededor de cómo funciona el sistema inmune, hay 4 preguntas fundamentales que debemos tener en consideración. La primera es ¿contra qué reacciona el sistema inmune? El segundo elemento es dónde reacciona, y esto tiene mucho que ver con esa geografía que hemos hablado del sistema inmunológico. ¿Con qué herramientas reacciona el sistema inmune? O sea, ¿cuáles son esos actores celulares y moleculares que aseguran la respuesta inmunológica? Y además, por supuesto, y eso también lo vamos a ver en detalle dentro de algunas conferencias, cómo se articula la respuesta inmune, cuál es la dinámica de la respuesta inmunológica, de tal manera que los mecanismos efectores sean los adecuados y también, como mencioné antes, que se contraiga, que se apague la respuesta inmune, que tenga la magnitud y que dure el tiempo adecuado para que no hayan daños secundarios para el organismo. ¿Contra qué reacciona? La clase siguiente lo vamos a ver, esencialmente contra 2 grupos de moléculas, antígenos y señales de peligro. ¿Dónde lo hace? Aquí es importante hacer notar, y luego lo vamos a recalcar, que el sistema inmune tiene una especie de distribución o fragmentación de cuál es el rol de cada uno de sus componentes o de cada uno de sus órganos. Están los conocidos como órganos linfoides primarios, ahí estamos hablando de médula ósea y timo, veremos sus características. Estamos hablando de los órganos linfoides secundarios, ganglios linfáticos, vaso, tejido linfoide asociado a mucosas o MALT por sus siglas en inglés, y también los tejidos periféricos, que son los sitios donde se ejecuta la respuesta inmunológica. ¿Con qué herramientas reacciona? Por supuesto, herramientas celulares y moleculares, y las vamos a ir viendo en detalle en las próximas conferencias. Y por último, ¿cómo reacciona? Decía que tiene que ver mucho con la dinámica de la respuesta inmune y con los diferentes mecanismos efectores que se activan. Digamos, y esto también lo comenté en la primera oportunidad que tuvimos de compartir, que la manera en que está organizada esta asignatura, sobre todo la primera mitad del curso, es como si estuviéramos armando un rompecabezas. O sea, entender al sistema inmune no es otra cosa que armar un rompecabezas donde cada una de las piezas van además engranadas unas con otras, como en cualquier rompecabezas, y eso dificulta la manera en que se transmite la asignatura. O sea, es difícil mencionar algunos componentes del sistema inmune sin hacer mención a otros que estudiaremos más adelante, y así ya verán que efectivamente tiene su dificultad, pero paso a paso vamos a ir construyendo ese muñeco que compone el sistema inmune con ese grupo de piezas que están concatenadas entre sí. Los dejo con el origen de la palabra inmunidad y lo pueden revisar, leerlo, y continuamos con el contenido. Vamos entonces, y lo verán en cada una de las láminas, que el título de la lámina corresponde a cada una de las preguntas. La primera de las preguntas, que era
contra qué reacciona el sistema inmune, la vamos a ver en la clase siguiente. La clase siguiente vamos a dedicar el inicio de la clase precisamente a entender qué son los antígenos, sus características y qué son las señales de peligro. Por lo tanto, vamos a pasar directamente a la segunda pregunta, o sea, ¿dónde responde el sistema inmunológico? Y habíamos comentado que hay una especie de distribución o de geografía del sistema inmune que se compone por una serie de órganos que se dividen en dos grandes grupos. Los órganos linfoides primarios, que incluyen el timo y la médula ósea. En estos órganos linfoides primarios, ¿qué ocurre? Ocurre la hematopoiesis, o sea, la génesis de los componentes celulares del sistema inmune y también su maduración, o sea, esa génesis de los componentes celulares sufre una serie de etapas que llevan finalmente a la obtención de células maduras con capacidad adecuada de reaccionar ante esas condiciones peligrosas que pueden presentarse en los diferentes tejidos. En particular, hago la salvedad que en la médula ósea se gestan, digámoslo así, todos los componentes celulares del sistema inmune, pero los linfocitos T, particularmente, en una etapa muy temprana de su desarrollo, salen de la médula ósea y viajan al timo, que es el órgano donde completan su maduración. Es por eso que tanto el timo como la médula ósea, son considerados órganos linfoides primarios. ¿Cuáles son los órganos linfoides secundarios? Los órganos linfoides secundarios son esencialmente el vaso y los ganglios linfáticos. En estos órganos se gesta, se cose, se cuaja, se concreta de alguna manera la respuesta inmune, particularmente la respuesta mediada por linfocitos, que son los componentes del sistema inmune adaptativo o adquirido, lo veremos más adelante. Ahí se gesta y madura la respuesta inmune, la reacción inmunológica como tal. Particularmente, repito, para el sistema inmune adaptativo. Hay otras células del sistema inmune que no requieren estar en los órganos linfoides secundarios para reaccionar. Ese es el caso de aquellas células que se ubican a nivel, por ejemplo, del sistema mucosal, el tejido linfoide mucosal, que está distribuido en todas las mucosas del organismo y que veremos que tiene algunas características que tocaremos brevemente a continuación. Y lo otro muy valioso a considerar es el sistema circulatorio colateral, digamos, que es el sistema linfático que conecta a estas estructuras u órganos del sistema inmune y que es muy valioso para la comunicación entre estos órganos y lo que se debe llamar el tráfico leucocitario, o sea, la migración de los leucocitos entre los diferentes órganos del sistema inmune. Vamos a ir viendo de manera breve cada uno de estos órganos. Yo sé que parte de este contenido ya lo han revisado en anatomía, histología, etcétera. Por lo tanto, no tenemos que entrar a profundidad, solo hacer comentarios generales. En el caso específico de los órganos linfoides primarios para la médula ósea, bueno, ya vimos que juega un rol determinante en todo el proceso de hematopoiesis. Está ubicada en el interior de huesos largos, vértebras, costillas, esternón, la pelvis y decía, es responsable de la formación, desarrollo y maduración de los linfocitos B. Ese es el caso de la linfopoiesis, o sea, la linfopoiesis es aquel componente de la hematopoiesis que se encarga de la formación y maduración de los linfocitos, y en ese sentido están linfocitos T, que terminan en el timo, como ya saben, linfocitos asesinos naturales, que terminan su maduración en la médula, los estudiaremos más adelante, y los linfocitos B, que son tan importantes por su capacidad de producir anticuerpos y que inician y terminan su maduración en la médula ósea. Ahí también se ubican los linfocitos B de memoria, o sea, cuando las células B reaccionan ante un antígeno y luego tienen un segundo contacto con él, un segundo contacto de más calidad. Ya habíamos visto que la reacción de memoria tiene más calidad, pues esos linfocitos de memoria están reservados en la médula ósea, o sea, van a ubicarse en la médula ósea. En general, la médula ósea, desde el punto de vista histológico, tiene dos regiones fundamentales: la roja, que es la que está involucrada en la hematopoiesis, y la médula amarilla, que esencialmente es tejido adiposo. Bueno, esta es una representación esquemática, digamos, del proceso de hematopoiesis. En este caso aparece representado sobre todo la mielopoiesis
y la formación de elementos formes de la sangre, como las plaquetas, la formación de eritrocitos, y adicionalmente ven acá en la parte superior del esquema la etapa de linfopoiesis, donde también hay una serie de componentes que derivan de ese llamado eh, eh, progenitor linfoide común, digamos, del que, como ya mencioné anteriormente, derivan los linfocitos B, los linfocitos T, medicinas naturales. Aparece acá representado nuevamente. Aquí sí pueden ver los dos componentes de la hematopoiesis, o sea, el componente linfoide y mieloide, la linfopoiesis y la mielopoiesis. Reitero, la linfopoiesis da lugar a linfocitos T, NK o asesinos naturales, células B, etc. Los linfocitos T, en una etapa temprana de su desarrollo en la médula ósea, migran hacia el timo y ahí completan su maduración, que es un proceso que estudiaremos dentro de 2 o 3 conferencias, cuando hagamos particular atención al tema de la linfopoiesis y la selección clonal, etcétera, que es un concepto que iremos a. En el caso del timo, bueno, insisto, es el sitio donde transcurre la maduración de los linfocitos T. En general tiene 2 regiones fundamentales, corteza y médula. En la corteza hay una cantidad importante de linfocitos T inmaduros, que es lo que se da en llamar timocitos. También hay macrófagos, que son otros tipos de leucocitos, células retículoepiteliales, etcétera. Y hay una segunda parte, una segunda región, digamos, que es la médula tímica, que es más rica en linfocitos T maduros, células dendríticas, macrófagos. Quiero hacer un comentario que puede ser obvio, porque esto que voy a decir sucede en todos los órganos y en todos los tejidos. Y es que esta distribución de células dentro de la estructura del timo no es casual, obedece a la función que tiene cada una de las porciones del timo. Y estudiaremos más adelante el rol que tiene la corteza tímica en la maduración de los linfocitos y el rol que tiene la médula tímica en una segunda etapa de maduración. O sea, repito, esto es algo obvio posiblemente para ustedes, pero cada una de estas regiones de este órgano linfoide responde a una, o sea, la composición de células de cada región responde a una función específica que tiene dentro del timo. Hay una característica interesante del timo, y es que a medida que avanzan los años, sobre todo ya en la época de Senectú, hay una involución importante del timo, se repleta de tejido adiposo fundamentalmente, y hay un concepto ligado a este fenómeno que es el concepto de inmunosenescencia o envejecimiento, digámoslo así, del sistema inmunológico. Hay una serie de características especiales que tiene el sistema inmune de los adultos mayores que los hace particularmente susceptibles a determinadas condiciones patológicas, y de hecho hay un seminario, el seminario correspondiente al tema 5, a la quinta sesión de este curso, que toca el tema de la inmunosenescencia y que por supuesto será oportunidad de combinarlo con esta situación epidemiológica actual en la que, como ustedes saben, los adultos mayores son particularmente susceptibles no a la infección, pero sí a la gravedad y a la mortalidad asociada a este nuevo coronavirus. Pero bueno, ya será objeto, como digo, en seminario. En el caso de los órganos linfoides secundarios, incluye, como ya mencionaba, los ganglios linfáticos, que no están ubicados al azar en el organismo. Ya yo les decía que esta geografía o distribución del sistema inmune no es al azar. Esos órganos están ubicados donde la evolución ha considerado que es importante que se ubiquen, y de hecho los ganglios linfáticos están ubicados en aquellas regiones que con alta probabilidad habrá contacto con determinados microbios patogénicos, etc. Lo otro importante, y aprovecho la oportunidad para decirlo ahora que hablo de los ganglios, es que la respuesta inmune no es una respuesta, de manera general me refiero, sistémica. O sea, la respuesta inmunológica es localizada. Y es por eso que cuando tenemos determinados procesos infecciosos a nivel respiratorio, se inflaman algunos ganglios linfáticos y otros no. O sea, si usted tiene un proceso infeccioso en el sistema respiratorio, los ganglios mesenquimales o popliteos no se inflaman. Se inflaman los ganglios que están cerca de las regiones donde está ocurriendo el proceso infeccioso. Si una señora tiene un cáncer de mama, los ganglios involucrados con la reacción a ese cáncer
son esencialmente los ganglios axilares. Y ya habrán escuchado que a las pacientes con cáncer de mama en muchas ocasiones se les estudia o hasta se retiran esos ganglios centinelas que están cerca del tumor. Y es que, repito, la respuesta inmune es localizada, es una respuesta que ocurre en el entorno del sitio donde está desarrollándose la condición peligrosa. Regreso entonces a los ganglios que, como dice acá, están formados también por diferentes regiones, digamos. Hay una corteza externa en donde hay sobre todo linfocitos B, organizados en folículos, etcétera, que es un contenido que veremos más adelante. Y hay una corteza interna que está enriquecida en linfocitos T y células dendríticas. Ya verán en otras conferencias el valor que tiene la interacción entre las células dendríticas y los linfocitos T. Y hay una médula en los ganglios linfáticos formada por tejido linfático rico en linfocitos maduros, sobre todo, o sea, linfocitos que ya han tenido experiencia con los antígenos. No es el caso de los linfocitos T, por ejemplo, que están en la corteza interna, que son linfocitos llamados vírgenes, o sea, linfocitos que no han tenido contacto previo con el antígeno y que usan el término que se utiliza en inmunología es linfocitos vírgenes. En el caso de los órganos linfoides secundarios también se incluye el vaso. El vaso es un órgano especial por diferentes razones. Primero, porque tiene la cualidad que durante la hematopoiesis, durante la vida fetal se comporta como órgano linfoide primario y participa en la hematopoiesis. Sucede con el hígado también. O sea, algunos componentes celulares del sistema inmune en la etapa fetal provienen del hígado y de hecho el hígado se mantiene los hepatocitos se mantienen produciendo determinados componentes celulares, moleculares, del sistema inmune durante la vida adulta. Pero bueno, decía, primero el vaso, y es a lo que nos estamos refiriendo como órgano linfoide secundario, tiene primero la cualidad que durante la vida fetal también participa en la hematopoiesis. Lo segundo es que juega roles vinculados con este fenómeno de hematolisis, o sea, tiene que ver con la eliminación de glóbulos rojos envejecidos, el almacenamiento y eliminación de plaquetas, y además entonces juega este rol como órgano linfoide secundario a partir de participar en la activación de componentes celulares del sistema inmunológico. Decía sobre todo del sistema inmune adaptativo, o sea, linfocitos T y linfocitos B. Está formado por una pulpa roja, rica en eritrocitos, y la parte rica en leucocitos se deben llamar pulpa blanca. Si quisiera hacer un comentario adicional, por ejemplo, si comparásemos la composición de linfocitos entre el vaso y los ganglios linfáticos, encontraríamos diferencias importantes, no solo en la cantidad. Obviamente el vaso, siendo un órgano linfoide más grande, tiene más cantidad de células, sino además en la composición. Por ejemplo, los ganglios linfáticos, alrededor del 70% de los linfocitos que lo componen son de tipo T, mientras que en el vaso, alrededor del 60 o 70% de los linfocitos son B. O sea que eso es un detalle también que diferencia a estos secundarios. Hacía mención anteriormente al llamado sistema inmune mucosal, tejido linfoide asociado a mucosas, MALT de sus siglas en inglés, que tiene determinadas subclasificaciones en dependencia de su ubicación. Está el GALT, por ejemplo, que es el tejido linfoide asociado al intestino, el BALT, que tiene que ver con los bronquios, y esencialmente se trata de asociaciones de células del sistema inmunológico que están en las mucosas, porque obviamente la evolución sabe y ha fijado en esos sitios estos componentes del sistema inmune porque, repito, sabe que ahí puede haber más probabilidad de contacto con elementos patogénicos. No obstante, este sistema inmune mucosal no es homogéneo. Hay estructuras o hay regiones, mejor estructuradas, como las placas de Peyer en el intestino, las amígdalas, adenoides, mientras que hay otras regiones donde los tejidos no están encapsulados, son más difusos, sobre todo aquellas regiones relacionadas con el aparato respiratorio, geniturinario, en donde no se encuentran estructuras linfoides como tal, sino solo agregados de células del sistema inmune. Adicionalmente, no se puede dejar de mencionar cuando se habla de la geografía o la distribución de los componentes del sistema inmune, no se pueden dejar de mencionar una serie de barreras
que a veces se dejan de lado, pero que son particularmente valiosas en la protección del organismo y en la reactividad eficiente del sistema inmune. Y se trata de barreras físicas, biológicas, mecánicas, químicas, que también son parte de la respuesta protectora de nuestro organismo. Estoy hablando, por supuesto, de la piel en primer lugar, que no es solo una barrera física, sino que ahí se ubican componentes importantes de la respuesta inmune que participan en la, digamos, en el patrullaje constante para evaluar la condición de nuestro organismo y el contacto que estamos teniendo con el ambiente. Es el caso también de las barreras mucosales, o sea, las mucosas que ya mencionamos, es el caso de la acidez del estómago, el sudor, la grasa que liberan nuestras glándulas sebáceas, los mocos, o sea, la mucosidad o estas secreciones viscosas que tenemos en diferentes sitios de nuestro organismo, algunas moléculas como las defensinas que tienen una actividad antipatogénica directa, o sea, tóxica contra los patógenos, las bacterias, y también un componente importante que es la microbiota, este acúmulo de bacterias que ya mencionamos en algún momento y que es particularmente valioso en dos niveles, digamos, en la protección como barrera, son miles de millones de bacterias que han colonizado sobre todo nuestro tracto gastrointestinal y que defienden su territorio, es simplemente una lucha por territorio y alimento, pero que también a un segundo nivel, digamos, contribuye no solo como barrera por la lucha por espacio y alimento, sino que además tiene, como ya mencioné anteriormente, una relación interesante con el sistema inmune que ha sido objeto de mucha investigación en los últimos 20 años aproximadamente y bueno, se ha avanzado muchísimo en entender el valor de la microbiota para la respuesta inmune. Verán en una de las sesiones, la sesión 3, si no me equivoco, vamos a discutir en un seminario precisamente la relación entre la microbiota y el desarrollo de enfermedades inflamatorias crónicas a nivel del sistema gastrointestinal. Y bueno, de manera general aquí aparecen representados todos esos órganos o estructuras del sistema inmune, como mencioné anteriormente, están distribuidas no al azar, sino de manera que se maximice su interacción con aquellas condiciones que pueden resultar peligrosas para el organismo y en consecuencia controlar constantemente que se mantenga la homeostasis o recuperarla en caso de que haya pérdida de la homeostasis. Y el otro elemento que ya había mencionado de alguna manera es el tema de que todas estas estructuras están íntimamente relacionadas entre sí y hay una especie de tráfico leucocitario, tráfico celular que ocurre entre estos órganos del sistema inmune y también hacia el interior de los órganos linfoides. O sea, iremos aprendiendo con el transcurso del curso que algunos células dentro de estos órganos se mueven dentro de las diferentes regiones que los componen y que ese movimiento es extremadamente valioso tanto en el proceso de maduración de la respuesta inmune como en el proceso de interacción al momento de ejecutar la respuesta inmunológica. Vamos entonces a ver la segunda de las preguntas, o sea, ¿con qué responde el sistema inmune? Y el con qué responde el sistema inmune se resume en esta lámina que luce compleja, pero que vamos a ir disgregando poco a poco a lo largo de la primera unidad del curso. Aquí aparecen representados esos dos mundos en que se divide el sistema inmune innato y adaptativo. En ambos casos hay componentes celulares y moleculares que participan en lo que se da en llamar respuesta humoral, o sea, aquella respuesta efectora en la que participan fundamentalmente moléculas, y el otro grupo de actores participa en la respuesta celular, o sea, aquellas actividades efectoras del sistema inmune donde el actor principal es una célula. Además de la respuesta humoral, celular y estos dos mundos del sistema innato y adaptativo, es importante hacer mención, y lo vamos a comentar en esta clase, a un grupo de barreras físicas, químicas, mecánicas, biológicas, que son parte también importante de la reacción del organismo ante la presencia de algún patógeno o alguna condición de peligro, y también un grupo de moléculas de naturaleza proteica que se agrupan en la categoría de citocinas o citoquinas y quimiosinas o quemoquinas. Estas moléculas también las vamos a estudiar hoy y son muy importantes en la comunicación entre los componentes celulares del sistema inmune, tanto innato como adaptativo.
Esta lámina a continuación representa esos componentes celulares, pero a partir de un gráfico de citometría de flujo. No voy a entrar en detalles, se trata de una técnica que permite diagramar las células y diferenciarlas en función de su tamaño y complejidad celular, y estas son las tres grandes poblaciones que se encuentran en sangre, por supuesto, obviando en este caso las plaquetas y los eritrocitos. En este caso tendríamos los granulocitos, los monocitos macrófagos de células dendríticas y las poblaciones linfoides. Hago notar que los granulocitos, son la población mayoritaria, especialmente los neutrófilos son la población leucocitaria mayoritaria en sangre. Acá dentro de los granulocitos se encuentran también los mastocitos, pero no los estoy ubicando en esta lámina porque los mastocitos en realidad no están en circulación, sino que se encuentran como células residentes en los tejidos. El 10% aproximadamente lo componen los monocitos, macrófagos, las células dendríticas, y dentro de los linfocitos las células se agrupan en dos grandes grupos, digámoslo así, valga la redundancia. Una población minoritaria que incluye los linfocitos NK o asesinos naturales, las células NKT y T gamma delta, que son aquellas que le mencioné anteriormente, que tienen cualidades que comparten entre sistema innato y sistema adaptativo. Mientras que los linfocitos T y B son la mayoría de la población linfocitaria y son los componentes del sistema inmune adaptativo o adquirido. O sea, si dividiéramos estas poblaciones entre sistema innato y adaptativo, ustedes ven que la mayoría de las células son parte del sistema inmune innato. Hago notar que el sistema inmune innato tiene componentes mieloides y linfoides. Como ustedes ven, hay linfocitos que son parte del sistema inmune innato. Por lo tanto, si yo les preguntase, ¿todos los linfocitos son parte del sistema inmune adquirido? La respuesta es no. Hay linfocitos que son parte del sistema innato. O viceversa, si les preguntara, ¿todos los componentes del sistema inmune innato son de estirpe mieloide? La respuesta es no, porque hay componentes del sistema innato que son de estirpe linfoide. Acá aparece representado además un grupo de moléculas que son muy valiosas en la actividad del sistema inmune y que también estaremos revisando a lo largo del desarrollo del curso. Especialmente citoquinas y quemoquinas, sí estaremos viéndolo en esta presentación. Estamos estudiando a lo largo del curso. En la clase de hoy vamos a hacer hincapié especialmente en dos de esos componentes. Las citocinas, que también se llaman citoquinas, la pueden encontrar de ambas maneras en la literatura, citocinas y citoquinas. ¿Qué son estas moléculas? Bueno, es una variedad tremenda, grande de moléculas de tipo proteína. Son proteínas de bajo peso molecular, o sea, son pequeñas, que participan de manera muy activa en la comunicación entre las células. Son extremadamente valiosas en la comunicación intercelular. Son el WhatsApp de las células. Es lo que asegura la comunicación entre células. Es importante además que aunque estas moléculas son extremadamente importantes para el sistema inmune, se pueden producir por otras células que no son del sistema inmunológico también, o actuar sobre otras células que no son del sistema inmune, pero sin duda su rol fundamental tiene que ver con la actividad del sistema inmune. Y al igual que pasa con el WhatsApp, que en algunas maneras, en algunas ocasiones de pronto enviamos un mensaje a la persona equivocada, de tal manera que la información que viaja por WhatsApp depende de quién la envía y quién la recibe, pues lo mismo pasa con las citocinas. Las citocinas actúan en dependencia del contexto y su mensaje, o sea, la información que llevan, depende de la célula que la produce y la célula que la recibe. Correcto, eso es muy importante y es por eso que en general cuando se estudian las citocinas no se estudian de manera aislada, sino que se estudia un patrón de respuesta. ¿Por qué? Porque entre ellas puede haber interferencia, puede haber sinergia, puede haber actividad pleiotrópica, o sea, es muy complejo el mundo de las citocinas, igual que es complejo el mundo de la mensajería por WhatsApp. ¿Correcto? Entonces, las citocinas, estas proteínas de bajo peso molecular, pueden tener una acción autocrina, o sea, algunas células producen las citocinas para que incidan sobre ellas mismas.
acción paracrina, o sea, con células cercanas, o acción sistémica. Y como mencioné hace un momento, este mundo de las citocinas puede implicar interacciones sinérgicas, o sea, dos citocinas entre sí tienen un efecto diferente al que tendría cada citocina por separado. Pueden tener efecto antagónico, o sea, interferir una con otra, efecto en cascada, o sea, hay citocinas cuya función es que otra célula secrete otra citocina, eso es cascada, o efecto pleiotrópico. Y vamos a ver un ejemplo más adelante de ese efecto pleiotrópico. En general, una cualidad común que tienen todas las citocinas, además de que son proteínas de bajo peso molecular, es que ellas no pueden atravesar la membrana plasmática. O sea, para ella llevar su mensaje a las células, necesitan receptores en la membrana celular, y esos receptores y una serie de moléculas al interior de las células se encargan de transducir la señal de las citocinas al interior de la célula. O sea, necesitan sí o sí receptores para actuar. Ahora, en la clase presencial les decía algo que les repito ahora. Aunque las citocinas se agrupan en base a su estructura molecular en familias, o sea, determinadas citocinas por su naturaleza molecular, o sea, su estructura tridimensional, etcétera, como se parecen entre sí, se agrupan en familias. Sin embargo, lo más valioso para el estudio de la inmunología y este curso, por supuesto, es conocer la agrupación de las citocinas en base a su función. De tal manera que hay citocinas que tienen que ver mucho con la respuesta humoral, o sea, la producción de inmunoglobulinas y otras moléculas como interleuquina 4, 5, 13. Otras tienen que ver con respuesta celular, que es un concepto que iremos aprendiendo más adelante, reactividad de macrófagos, actividad citotóxica de células NK, linfocitos T, lo iremos aprendiendo después, y en ese caso está el interferón gamma, la interleuquina 12. También respuesta inflamatoria, y aquí hay una serie de moléculas muy interesantes, interleuquina 6, interleuquina 1, 17, tumor necrosis factor. Cuando se habla de inflamación, se habla de estas moléculas, la condición inflamatoria crónica que está afectando significativamente o sea, a los pacientes con COVID-19 tiene mucho que ver con estas citocinas. De hecho, se ha encontrado, al menos hasta ahora, para interleuquina 6 e interleuquina 1 beta, que hay una relación entre los niveles de producción de estas citoquinas y el agravamiento de la enfermedad o el requerimiento de ventilación asistida, etcétera. Incluso hay algunas terapias que se están ensayando en estos pacientes con COVID-19 en condición grave que implica el uso de anticuerpos monoclonales. Hoy no saben bien qué cosa es ustedes un anticuerpo monoclonal, pero lo aprenderán más adelante. Repito, se están usando terapias basadas en anticuerpos monoclonales para bloquear la acción de estas citocinas inflamatorias y revertir la condición de gravedad en los pacientes con COVID-19 que llegan a esta condición. En la otra cara de la moneda están las citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10, el TGF-beta y algunas citoquinas que tienen un rol en la homeostasis y memoria como la que coloco acá, por supuesto. Esto es un resumen muy resumido del mundo de las citocinas. Realmente hay una cantidad enorme de moléculas que clasifican dentro de esta categoría, pero por supuesto estas que aparecen acá van a tener un valor importante en este curso. Otras que no menciono, como la interleuquina 2, por ejemplo, que también es muy importante, sobre todo en la actividad de los linfocitos T, pero reitero, es un número grandísimo de moléculas, de las cuales solo vamos a atención a las que son más importantes, digamos, en la respuesta inmune. Acá hay una representación de estos conceptos que yo les di, no lo vamos a ver en detalle. El concepto de sinergia, dos citoquinas actúan de conjunto y tienen un efecto diferente a si actuaran de manera aislada. El antagonismo, aquí está el ejemplo de interleuquina 4 e interferón gamma que se contraponen uno a la otra, y este efecto en cascada que mencionaba, donde determinadas citoquinas inducen la activación de células para producir citoquinas. El efecto pleiotrópico que he mencionado tiene que ver mucho con lo que les decía de que hay que estudiar las citoquinas en su contexto y no de manera aislada. Por ejemplo,
Determinadas células pueden tener una reactividad diferente ante la presencia de una citoquina como interleuquina 4. Por lo tanto, un mismo mensaje, que es la interleuquina 4, en dependencia de cuál es su destino, si usted manda un mensaje por WhatsApp, el mismo mensaje, en dependencia de cuál es el destinatario, tendrá un impacto diferente. Y eso todos lo hemos sufrido con algunas situaciones de errores que se nos dan a la hora de mandar mensajes, y más de uno hemos pasado algún susto con este tema. La otra evidencia de pleiotropismo, y la más significativa a mi juicio, es el caso del TGF-beta. O sea, habíamos dicho que el TGF-beta es una citocina por excelencia antiinflamatoria. Sin embargo, cuando este TGF-beta está en contacto o en el contexto de otras citoquinas como la interleuquina 1-beta o la interleuquina 6, su efecto es exactamente el contrario. De hecho, el TGF-beta con interleuquina 1-beta, 6 e interleuquina 23 estimula la mayor de las respuestas inflamatorias, que tiene que ver con un tipo de linfocito T que se llama Th17, que estudiaremos más adelante. O sea, el TGF-beta es un ejemplo del pleiotropismo. Si usted en un determinado paciente solo evalúa TGF-beta, podría encontrar grandes cantidades de estas citoquinas, de esta citoquina, y pensar que hay una condición antiinflamatoria, cuando es todo lo contrario, porque esta citoquina en el contexto de citoquinas inflamatorias tiene un efecto completamente diferente y contribuye al proceso. Por eso, repito, estudiar las citoquinas no puede ser de manera aislada, sino que ante una determinada respuesta inmune debe haber una evaluación de las citoquinas como patrón o perfil de respuesta. Acá aparecen representadas las diferentes familias, algunas que les he mencionado, que he escogido, perdón, y que tienen que ver, reitero, con la estructura de las citocinas, tiene que ver con la estructura de los receptores de las citocinas, y que no es a lo que más le vamos a prestar atención, pero bueno, aquí está la representación. Miren, por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo muy bonito es el caso de la interleuquina 12 o la familia de la interleuquina 12 que están viendo acá en la lámina. La interleuquina 12, que está en la parte superior izquierda, y la interleuquina 35, que está en la parte inferior derecha, son dos citocinas que por su estructura molecular pertenecen a la misma familia. Sin embargo, tienen efectos absolutamente diferentes. La interleuquina 12 es una citoquina que estimula la respuesta inflamatoria, producción de interferones, respuesta celular, mientras que la interleuquina 35, que es de la misma familia, tiene capacidad reguladora y antiinflamatoria. Es por eso, repito, que no es tan importante entender a qué familia molecular pertenecen las citocinas, sino más importante aún es su función. Aquí debajo menciono la familia de los interferones, que también se está hablando mucho de los interferones por su papel en la respuesta antiviral. Particularmente los interferones tipo 1, alfa y beta, interrumpen o interfieren, de ahí viene su nombre de interferón, interfieren la replicación viral, mientras que el interferón gamma es el tipo de interferón de tipo 2 y también participa en la respuesta antiviral, pero de una manera muy diferente, porque el interferón gamma lo que hace es que activa a células como las células NK o las células asesinas naturales, de su nombre en inglés, y los linfocitos T con actividad citotóxica para que maten a las células infectadas con el virus. O sea, digamos que en la respuesta contra el SARS-CoV-2 se involucran los interferones tipo 1 para inhibir la replicación viral, y se involucra el interferón gamma para que se activen aquellas células que matan a las células que ya han sido infectadas. O sea, a diferentes niveles se involucran los interferones en la respuesta antiviral, y bueno, también el interferón gamma participa en otros tipos de respuesta, no solo la respuesta antiviral, pero estoy poniendo el ejemplo para que conozcan o para que diferencien la función de los interferones tipo 1 y tipo 2, contenido que tocaremos también más adelante en el curso. Adicionalmente, ya yo les decía que las citoquinas necesitan de receptores para llevar su señal al núcleo. Y en lo que se refiere a la señal, bueno, hay una señal fundamental o una cascada de señales
fundamental para llevar el mensaje de las citocinas al núcleo. La más importante de todas es la que está mediada por el sistema JAK-STAT. En esencia, ¿qué significa? Significa que cuando estos receptores de citoquinas se activan, eso provoca que las quinasas, o sea, enzimas que fosforilan de tipo JAK, fosforilen a las moléculas STATs. STATs son factores de transcripción que en vez de estar en el núcleo están en el citosol, pero inactivos. Cuando son fosforilados por las quinasas JAK, esa fosforilación provoca que esas moléculas, o sea, las STATs, viajen al núcleo y actúen como factores de transcripción en el núcleo, provocando la transcripción de una serie de proteínas que son precisamente el resultado de la señal que viene en la citoquina. En otras palabras, repito, la vía JAK-STAT es la vía más utilizada por las citoquinas para llevar su mensaje desde el receptor en membrana al núcleo. Pero no es la única señal. Hay otras dos señales que participan. Está la señal mediada por NF-kappa beta, que también es un factor de transcripción que está en el citosol inactivo y que cuando llega el mensaje de determinadas citoquinas se activa y viaja al núcleo y también ejecuta su actividad. La tercera vía es la vía de las MAP quinasas, que es completamente diferente porque a diferencia de JAK-STATs y de NF-kappa beta, no tiene que ver con factores de transcripción en el núcleo, sino que es una cascada de interacción molecular que se da entre diferentes proteínas hasta que finalmente se activa un factor en el núcleo, un factor de transcripción. Repito, las citoquinas, por lo tanto, llevan su señal desde sus receptores hasta el núcleo a partir de tres cascadas de señal: JAK-STATs, NF-kappa beta y quinasas. Las otras moléculas que vamos a estudiar hoy de manera breve son las quimiosinas o quemoquinas. Estas moléculas también son proteínas de bajo peso molecular. De hecho, como dice acá, formalmente también son citocinas, pero son citocinas con un efecto muy especial. ¿Por qué? Porque la manera en que ellas intervienen en la comunicación celular no es llevando mensajes, sino que tienen que ver con la regulación del tráfico celular. Tienen propiedades quimotácticas, o sea, las citoquinas le dan órdenes a las células. Las quemoquinas, la orden que le da es de movimiento, ¿correcto? Por eso se dice que las quimiosinas o quemoquinas son los master regulators, los dueños del tráfico leucocitario. Debo decir que no son las únicas moléculas que participan en el tráfico celular. También participan las selectinas, las integrinas, y todas ellas de manera coordinada contribuyen a ese movimiento de las células. ¿Está bien? Entonces, estas moléculas también utilizan receptores. Hay familias de quemoquinas que utilizan diferentes receptores al núcleo, y acá aparece una representación muy simplificada de ese tráfico celular. Es importante que entiendan que ese tráfico celular es muy ordenado. Generalmente los leucocitos se mueven adheridos al endotelio vascular. Hay un rolling, digamos, van rodando por el endotelio vascular y hay una interacción entre selectinas, integrinas, quemoquinas con sus receptores, etcétera, que van guiando el tráfico de las células. Yo siempre pongo el mismo símil, es como en el cuento de Hansel y Gretel. La bruja rapta a estos dos niños y ellos van dejando un rastro para que encuentren la casa de la bruja, van tirando unas piedrecitas o unas migajas de pan para que vayan encontrando el camino hacia la casa de las brujas. En este caso, esas piedrecitas son las quimiosinas y la casa de las brujas no es otra cosa que el sitio donde está ocurriendo el daño en el tejido y a donde deben ir los leucocitos para ejecutar la acción del sistema inmune. Lo otro importante que quiero decir es que ese tráfico celular no solo ocurre entre diferentes órganos del sistema inmune o entre órganos del sistema inmune y los tejidos periféricos donde el sistema inmune ejecuta su acción. No solo ocurre en esos sentidos, sino además ocurre al interior de los órganos linfoides. Si ustedes ven en este gráfico, en esta imagen del
de un ganglio linfático, no sé si observan unas flechas que indican que las células se están moviendo, y veremos en algunos momentos de este curso cómo es importante la interacción entre linfocitos T y B, y para eso es importante que la célula B salga de la región del ganglio donde se ubica para interactuar con la zona donde están los linfocitos T, o incluso las células dendríticas que viajan al revés desde los tejidos periféricos a los órganos linfoides para ir al sitio donde están las células T e interactuar con ellas. Por lo tanto, el tráfico leucocitario es un concepto integral que implica no solo el movimiento de las células desde los órganos linfoides hacia los sitios de respuesta inmune, sino incluso dentro de los órganos linfoides. Y en este sentido, y miocinas son muy importantes. Estamos llegando al final de la clase, pero no sin antes hacer notar que creo que es muy importante que la reactividad del sistema inmune, de ese componente del sistema innato y adaptativo, tiene dinámicas diferentes. De hecho, estamos ahora en la cuarta de las preguntas, cómo responder. Si ustedes se fijan, en el encabezado de cada lámina vienen las diferentes preguntas. Recuerden que contra qué responder lo vemos la clase siguiente. Dónde responder es todo lo que tiene que ver con la geografía del sistema inmune, sus órganos. ¿Con qué responde? Es lo referente a la composición celular y molecular que iremos describiendo y que incluye lo que mencionamos de citoquinas y quimoquinas. Y ahora en cómo se responde vamos a poner solo esta lámina porque van a haber clases dedicadas al tema. Repito, para hacer notar en primer lugar que el sistema innato tiene como característica importante reaccionar de manera inmediata a la presencia de esa condición peligrosa, mientras que el sistema adaptativo, digamos, funciona de una manera más tardía, requiere tiempo, le toma tiempo activarse y ejecutar su actividad. Y le toma tiempo por razones que veremos más adelante en otras conferencias. Y lo otro que quería hacer notar es que particularmente el sistema adaptativo tiene una cualidad especial, que es esa memoria de la que hablábamos. No la memoria de especie, no esa que viene con la evolución, no. Hablo de la memoria de cada uno de los individuos, de la memoria que yo tengo por las vacunas que me he puesto en mi vida, por el tipo de microorganismo con el que he interactuado y de la memoria individual de cada uno de ustedes. En general, esa memoria, no me canso de insistir, que implica que la respuesta ante un segundo contacto con el antígeno o con la condición peligrosa es cuantitativa y cualitativamente superior. Y eso lo veremos más adelante cuando hablemos de anticuerpos y de respuesta de linfocitos T. Entenderemos a qué yo me refiero cuando hablo de una respuesta cuantitativamente superior. Para terminar, esta conferencia no debe dejar de mencionar el valor que tiene la vacunación. De hecho, el primero de los seminarios tiene que ver con el impacto de la vacunación, particularmente ahora en esta condición de pandemia. Las vacunas han sido sin duda, junto con el acto de lavarse las manos, el acto de salud pública más valioso que ha ocurrido en la humanidad. Es el aporte fundamental de la inmunología a la salud pública, que no les quepa duda, y hay un número importante de enfermedades infecciosas que ustedes saben que se han disminuido, algunas se han llevado a cero precisamente gracias a la vacunación. Lamentablemente, en los últimos años ha cogido un poco de fuerza el movimiento antivacunas y ya ustedes saben que alguna de estas infecciones está reemergiendo, lamentablemente por desinformación o mensajes inadecuados que tienen que ver con malas interpretaciones de la información médica y el mal uso de las redes, etcétera. El padre de la vacunología moderna es Edward Jenner. Digo la vacunología moderna porque ya desde hace miles de años atrás se hacían algunos intentos empíricos de vacunación, pero sin duda Edward Jenner es el que formalmente establece el proceso de vacunación para la viruela y bueno, lo inició a finales del siglo XVIII y bueno, tuvo mucho impacto, no solo en Europa, sino en las Américas, etcétera. Pueden revisar alrededor de una expedición que hubo a inicios del siglo XIX hacia las Américas, precisamente para traer esta estrategia de vacunación, que por supuesto era muy primitiva, se basaba en la conservación de las cepas vivas que se transmitían entre individuos, etcétera, pero fue el primer intento de vacunación. Y en general el concepto de vacunación
ha evolucionado mucho en los últimos años. Veremos la última de las conferencias de este curso, toca el tema de la vacunación y cómo el concepto de vacunación más convencional que conocemos para prevenir infecciones ha evolucionado al llamado concepto de inmunoterapia, que es mucho más amplio, que no solo implica prevenir, sino además tratar enfermedades y que en muchos casos no se trata de enfermedades infecciosas, sino de procesos inflamatorios, trasplantes, en el mundo de la oncología que se ha beneficiado mucho de la inmunoterapia, síndromes metabólicos, alergia, etcétera. Y en este sentido, esta evolución ha sido posible, por supuesto, por toda la investigación que ha permitido entender a cabalidad cómo funciona el sistema inmunológico, cuáles son sus componentes y cómo interactúan entre sí, y por supuesto, ligado, esto ha sido posible gracias también a los avances tecnológicos y el desarrollo de modelos de experimentación, modelos in vitro, modelos in vivo, etcétera, que sin duda han aportado muchísimo a la investigación en el campo de la inmunología. Terminamos así la primera actividad de este curso. Espero que haya sido de interés y que haya logrado motivarlos para que a partir de la próxima semana se acerquen a la asignatura todavía más interesados de lo que lo pueden haber hecho al inicio, todavía con más preguntas y más ganas de aprender alrededor de este fabuloso tema. Les deseo a todos que estén muy bien de salud y que nos podamos encontrar la próxima semana para dar continuidad a los contenidos de esta asignatura.